Pues en esta mañana quisiera decirle en primer lugar que esto ha sido muy especial para Mariana y mi persona. Primera vez que nos reunimos presencialmente en 6 meses, desde comienzo de marzo, cuando la pandemia, empezamos para reunirnos virtualmente, y en Itagüí todavía lo estamos haciendo. Queremos seguirles el buen ejemplo a ustedes, a ver cómo logramos empezar a reunirnos presencialmente. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces ha sido muy lindo para Mariana, mi persona, compartir esta mañana con ustedes. La verdad que esa palabra esperanza, está diciendo que tenemos la esperanza de hacerlo. Otra esperanza más grande que tenemos es de reunirnos no aquí, sino ¿a dónde? En el cielo con el Señor, ¿cierto? Eso va a ser muchísimo mejor. En Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, hay un versículo con una expresión bien interesante. Menciona 3 características cristianas, 3 virtudes cristianas. Primera a los Corintios 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué será mayor el amor que la fe y la esperanza? ¿Será que la fe no importa en la vida cristiana? Claro que sí importa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Entonces la fe es indispensable. ¿Será que la esperanza es despreciable? ¿No hace falta? La esperanza de ver al Señor cara a cara, claro que hace falta. Pero lo que pasa es que la fe, llegará el día que estemos con el Señor, le veremos cara a cara y ya no hace falta fe. ¿Cómo vamos a creer en aquel que estamos viendo presencialmente? Ya la fe pasa al pasado. La fe es durante esta vida, hermanos. Cuando estemos con el Señor, ya no hace falta fe, porque ya le podemos tocar, ya le podemos oír, podemos experimentarle directamente. ¿Y qué tal la otra palabra, esperanza? Pues también esperanza durante esta vida. Porque cuando estemos con el Señor, pues ya no vamos a esperar estar con Él, porque ya se cumplió la esperanza. Cuando un niño está cumpliendo sus, un cumpleaños muy especial, y papá y mamá le han prometido que regalo de cumpleaños una bicicleta, vamos a decir, por ejemplo, pues durante los meses, las semanas antes de ese cumpleaños está esperanzado de recibir esa bicicleta. Esperanza tiene, pero el día de cumpleaños que llega el papá y lo invita a pasar al patio, y ahí está la bicicleta con un moño y con una tarjetita que dice: feliz cumpleaños, hijo mío, te amo. ¿Será que el hijo tiene que seguir teniendo esperanza? No, ya no. Ya es cuestión de montarse en la bicicleta y de salir a disfrutar de ella. Entonces, por eso dice el apóstol: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor lo seguiremos experimentando para con nuestro Señor y lo seguiremos recibiendo los unos de los otros durante el resto de la eternidad, cuando la fe y la esperanza ya han pasado. Pero hay otras cosas que también son de esta vida únicamente, y cuando estemos con el Señor se acaban, y sin embargo son bien importantes. A ver, les doy otro ejemplo: el matrimonio. Una vez llegaron unos contenciosos a hacerle alboroto al Señor Jesucristo, a tratar de tumbarlo, con una historia de una mujer que se casó con un hombre, se murió con otro, se murió con otro, se murió con otro, terminó casándose con 7 y al fin se muere ella, y le dicen: ¿y en la resurrección con quién va a estar casada? Y el Señor dice: no, en el cielo seremos como los ángeles de Dios. En otras palabras, ni nos casamos ni nos damos en casamiento, estaremos con el Señor para siempre.
Y les confieso que para mí ese pensamiento es un poco extraño porque estoy perdiendo la cuenta de cuántos años ya he estado casado con Mariana y estoy muy amañado así. Y pensar que llegará el día que ya no esté casado con ella me suena como raro. Pero sabemos que todo matrimonio es durante esta vida. Llegará el día que yo me muera o que se muera ella, y aún en esta vida se terminó esa relación matrimonial. Pero sin embargo la palabra de Dios nos habla mucho al respecto, e igual con esta palabra clave, esperanza. Les invito a que miremos unas paginitas más adelante, 1 Corintios 15. Vamos a dedicar entonces este mensaje a la esperanza. 1 Corintios 15. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Capítulo 15, verso 17. Dice el apóstol: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y sigamos un poquito más adelante al versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Sigamos un poco más adelante en el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y pasemos al verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Capítulo 15, primera a los Corintios. Leímos salteadito unos pedacitos, les recomiendo leerlo completo. La esperanza que tenemos como creyentes. ¿La esperanza de qué? De que un día muy pronto este cuerpo terrenal que se enferma, que le da COVID, que le da malaria, que le da mal de arrugas, que eventualmente se muere, es un cuerpo que va a ser sembrado en deshonra, pero resucitado, transformado, glorificado. Y si usted quiere saber, hermano, hermana, ¿cómo va a ser ese cuerpo transformado que Dios nos va a dar? La respuesta está en el Señor Jesucristo. A Él lo llaman en este capítulo las primicias, o sea, el primerito, la muestra. Como cuando va uno a una panadería y hay unos buñuelos y uno, ¿será que como buñuelos? ¿Será que no? Y entonces le dice al panadero, deme una muestra.
y usted se come la muestra y dice, esto está muy bueno, deme una docena, me la llevo para la casa. Cristo es las primicias. Él, cuando resucitó de entre los muertos con su cuerpo glorificado, demostró cómo es ese cuerpo glorificado. Un cuerpo con el cual Él pudo entrar a una habitación que estaba cerrada con llave sin necesidad de entrar por la puerta. Un cuerpo con el cual Él después pudo ascender a los cielos sin necesidad de helicóptero. La verdad que nosotros apenas empezamos a medio vislumbrar cómo será de glorioso ese cuerpo que el Señor nos tiene reservado. Un cuerpo que ya no se cansa, que ya no le da dolor de cabeza. Transformados, glorificados, resucitados, incorruptibles. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos, mis hermanos y hermanas. Entonces, primer palabra con este tema de nuestra esperanza que quiero martillar de este pasaje es transformados. La esperanza de ser transformados. Vamos a Juan capítulo 14 para ver una segunda palabra que se asocia con esta esperanza. Juan 14, Cristo le está hablando a sus seguidores sobre el futuro. Y en Juan 14, verso 2, le dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, uno de los 12 discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vea qué lindo. Segunda palabra entonces que quisiera que recordáramos cuando se habla de la esperanza cristiana es que va a ser en el cielo. No es una esperanza terrenal, no es una esperanza aquí, es una esperanza de estar en la casa del Padre. Y Él lo dice muy clarito: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas habrán? Pues ¿cuántos estamos aquí? Imagínese usted una casa que tenga 50 habitaciones para que nos toque una cada uno. Eso ya no se llama casa, eso se llama palacio, ¿sí o no? Y los que reunieron a las 8, ahí están otros 50, entonces ya toca agrandar el palacio a 100 habitaciones. Más los hermanos de Itagüí, más los de toda la Iglesia Universal, esa casa va a ser muy especial. Y una cosa es que le digan a uno: vea, usted le reservamos una habitación en tal lugar. Otra diferente es que le digan a uno, como el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. No solo cuando lleguemos al cielo nos van a entregar la llave y nos van a decir esta es su habitación o esta es su morada, sino que cuando entremos lo vamos a encontrar preparado, decorado, todos los detalles preparados por el Señor Jesucristo. Se fue adelante a prepararnos lugar en el cielo. Y hermanos, hermanas, esa es la esperanza que tenemos en Cristo. En primer lugar, una esperanza de ser transformados a su semejanza, a su gloria. Y en segundo lugar, la esperanza de estar con Él, Señor Jesucristo, y con el Padre allá en el cielo para siempre. Pero ahí no termina la esperanza. Esto tiene todavía muchas más arandelas. Miremos en 1 Tesalonicenses 4, un tercer aspecto de esta esperanza. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Una forma de hablar
sobre los que habían muerto en el Señor Jesucristo. Lo llama duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, y eso creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, hermano, hermana, si usted ha perdido un ser querido o seres queridos que han dormido en el Señor, dice, van a venir con el Señor Jesucristo y nos vamos a encontrar con ellos. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, tercer aspecto que quiero compartirles de esta esperanza que tenemos es esa palabra arrebatados. Por eso los estudiosos de la palabra llaman esto el arrebatamiento. Porque dice que cuando el Señor regresa en ese momento que prometió volver, va a regresar con aquellos que han fallecido ya en el Señor, transformados, glorificados con Él. Van a llegar hasta las nubes, dice ahí, y nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vea, sin necesidad de helicóptero, sin necesidad de avión, sin necesidad de paracaídas, ni siquiera de paraguas, el Señor nos arrebata y nos lleva a ese encuentro. Pregunta, ¿será que estamos listos para ese arrebatamiento? Porque un arrebatamiento es eso. Cuando uno le arrebatan algo, ¿cuánto tiempo de plazo le dan para uno entregar? Cuando pasa un ladrón y arrebata el bolso de una dama que va por la calle, ¿cuántos minutos o cuántas horas le da el ladrón para que la dama se lo entregue? Eso es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y a los 2 segundos ya volteó por la esquina y se perdió el ladrón. Y lo que es peor, se perdió el bolso para siempre. Pues el Señor va a llegar como ladrón en la noche, a arrebatarnos a nosotros. ¿Arrebatarnos de quién? Del mundo. Y eso es en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos. Y la pregunta es, ¿será que estoy listo? Si el Señor llegara en este preciso momento a arrebatarnos a estar con Él, ¿será que tenemos todavía por ahí problemas sin resolver? Personas a quienes no hemos perdonado, o peor, ofensas que nosotros hemos causado y no nos hemos humillado a pedir perdón. ¿Será que le quisiéramos decir al Señor, Señor, ven pronto pero no hoy, dentro de 8 días, el año entrante? Arrebatados en cualquier momento, como ladrón en la noche. Que el Señor nos ayude a estar listos para ese arrebatamiento. Bueno, van 3 palabras entonces con respecto a la esperanza. En primer lugar, la esperanza de ser transformado. En segundo lugar, la esperanza de que vamos a estar con el Padre, con el Hijo, en el cielo para siempre. En tercer lugar, el arrebatamiento. En cualquier momento el Señor vuelve por nosotros. Miremos también en Hechos capítulo 1, un cuarto aspecto de esta esperanza que tenemos en Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Esto es después de la muerte y la resurrección de Cristo,
cuando Él está con sus discípulos durante esos pocos días antes de ascender al cielo, en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, como diría, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá así como se fue. Una promesa por boca de estos 2 ángeles de parte de Dios para nosotros. Promesa de que ha de volver. Ahora, cuando alguien se despide y en la despedida promete que regresa, pues depende de qué tan verídico es esa persona, si uno confía o no en esa promesa. Pero sabemos que el Señor Jesucristo, cada una de las promesas que hace, las cumple. Y si la palabra de Dios nos promete que Él vendrá, podemos ponerle la firma, estar garantizados de que se ha de cumplir. La esperanza de ser transformado, la esperanza de ir al cielo, la esperanza del arrebatamiento y la esperanza de la promesa de que le veremos, de que Él volverá, porque fiel es el que promete. Pues si estas 4 cosas son ciertas de la promesa que tenemos en Cristo Jesús, ¿qué efecto debe tener en nuestra vida? ¿Qué diferencia debe hacer en nuestra vida? Vamos a mirar en Mateo 24, cuál debe ser la diferencia que hace esta esperanza en nosotros. Mateo 24, leamos del 42 en adelante. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y capítulo 25, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál debe ser el resultado de esta esperanza con estos 4 aspectos que comentamos? Pues aquí está, que nosotros velemos como siervos fieles. Y ahí está el 5.º punto de nuestro mensaje esta mañana, el pulgar, el más fuerte. Velemos porque no sabemos a qué hora vuelve el Señor por nosotros. Estemos listos para su regreso. Y ese velar no significa solamente estar despierto,
significa, como lo dice aquí, ser un siervo fiel, un siervo obediente en aquello que el Señor nos ha encomendado. Y hermano, si usted es padre de familia, ahí tiene su encomienda, su esposa, sus hijos. Y si está llegando a la etapa de vida en la que estamos Mariana y yo, ya somos abuelos, tenemos 4 nietos y medio, porque viene otro en camino. Y el Señor nos va a decir: Andrés, Mariana, esto que te encomendé, ¿cómo lo has trabajado para mí? Y si usted, hermano, es activo entre los jóvenes, si usted, hermana, trabaja con grupo de escuela dominical, si el Señor a usted le ha dado un trabajo, un empleo donde usted puede ser testigo del Señor Jesucristo, vivir un testimonio. La verdad que cada uno de nosotros, el Señor nos ha encomendado talentos, nos ha dado minas para que los trabajemos para Él. Y dice muy clarito: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Haciendo cómo? Fielmente llevando a cabo lo que el Señor le encomendó. Entonces ese es, hermanos y hermanas, el mensaje para nosotros en esta mañana. ¿Esperanza tenemos en Cristo? Sí, Señor. Nuestra esperanza no se termina con este mundo. Nuestra esperanza está en el más allá. Nuestra esperanza es que un día futuro, dentro de pocos días, seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es que un día, muy pronto, estaremos con el Padre, con el Hijo, en el cielo para siempre. En ese apartamento especial que el Señor nos construyó y nos decoró y nos va a entregar las llaves. En tercer lugar, nuestra esperanza es que el arrebatamiento pronto va a ocurrir y los que han muerto en el Señor, junto con los que estemos aún con vida, transformados, nos reuniremos con el Señor. Y nuestra esperanza está fundamentada en la promesa de la palabra de Dios. El que nunca miente lo ha prometido. Así como se fue al cielo, así vendrá. Y en base a esas 4 cosas, la quinta, la conclusión para nosotros es que seamos como estos siervos fieles, esperando el regreso del Señor, sirviéndole en aquello que el Señor nos da, cosa que si el Señor llega ahorita dentro de 2 minutos, estamos listos para partir con Él. Les invito a que inclinemos la frente. Vamos a tener una oración. Señor Jesucristo, gracias te damos por la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque tu palabra nos clarifica cuál es esta esperanza. Señor, ayúdanos a que esta esperanza nos motive, que esta esperanza nos llene de gozo, nos llene también de paciencia y perseverancia cuando tenemos que pasar por valles oscuros, por dificultades, por enfermedades, por reveses económicos, sabiendo que esta vida es corta y que la esperanza que tenemos en ti es mucho más grande e importante. Y Señor, ayúdanos a que esta esperanza nos motive a ser siervos fieles, a ser papás fieles, mamás fieles, hijos, empleados, dueños de empresa, en la posición que nos hayas colocado, las responsabilidades que nos hayas encomendado. Oh Señor, que cuando se llegue ese momento de presentarnos ante ti, conforme a esta esperanza que tenemos, tú nos puedas recibir: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.